Buenas a mis queridísimos estudiantes de sexto A y sexto B de razonamiento verbal. En esta oportunidad estaremos abordando la temática sinónimos, que les habla su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. Si tuviera que elegir entre un viaje y una fiesta, preferiría el viaje. Fíjense la palabra que está en negrilla, elegir. Jaime, no lo pienses tanto. La respuesta es fácil. Yo elegiría viaje. En esta conversación, los dos personajes han utilizado dos palabras diferentes, pero que significan lo mismo. A estas palabras que suenan diferentes, pero que significan lo mismo, se le llaman sinónimos. Esas palabras fueron decidir y elegir. Entonces, los sinónimos son aquellas palabras cuyo significado es igual o muy parecido, ¿verdad? Son aquellas palabras que podemos sustituir porque tienen una similitud, bien sea muy cercano, casi exacto o muy parecido, ¿verdad? A esas palabras las conocimos como sinónimos, palabras parecidas o muy semejantes al término que estamos analizando. Entonces, es por eso que se puede reemplazar entre ellos. Claro que la podemos reemplazar, porque son palabras parecidas y para no repetir en el texto podemos reemplazarla. Eso es totalmente cierto, dice por aquí Claudia. Veamos los tipos de sinónimos. Tenemos sinónimos totales. ¿Cuáles son los sinónimos totales? Son aquellos que pueden intercambiarse en cualquier contexto sin alterar el significado o el sentido del mensaje. Recordemos que hay sinónimos que no todos se pueden aplicar en el mismo contexto. Veamos el ejemplo. Emular e imitar. Son sinónimos totales porque ambas palabras se pueden utilizar en diferentes situaciones comunicativas. Presta atención. Aquel personaje quiso emular el sonido de aquella nave. Emular en este contexto hace referencia a imitar el sonido de aquella ave. Veamos la siguiente oración con el mismo término a ver si no cambia el significado. Aquel personaje quiso imitar el sonido de aquella ave. Al analizar ambas oraciones nos damos cuenta que no cambia el significado de la oración, se mantiene intacto. Por lo tanto, emular e imitar son tipos de sinónimos totales. También tenemos los sinónimos parciales, que son aquellos que sí se pueden intercambiar solo en algunas situaciones muy específicas. Ojo, estos se pueden intercambiar solo en situaciones muy específicas, mientras que los totales no se pueden intercambiar en cualquier contexto, ¿no? O se pueden intercambiar en cualquier contexto sin alterar el mensaje. Estos se pueden intercambiar porque no alteran el mensaje, mientras que los parciales en ciertas situaciones lo pueden aplicar, no en todas. Veamos un ejemplo. Dar y producir son sinónimos parciales porque no van a tener el mismo significado en diferentes situaciones. Veamos el ejemplo. El árbol, el árbol dio frutos apetecibles. El árbol produjo frutos apetecibles. Como que no cuadra, ¿verdad? No cuadra bien. Vamos a ver. Mi tía le dio frutas a su hijo. Mi tía produjo frutas a su hijo. Fíjense que en algunas situaciones se puede aplicar estos parciales. En este ejemplo, en este primer ejemplo, no cambia el significado, por lo tanto todo va bien. Pero en el segundo ejemplo, ¿qué pasa? Mi tía le dio frutas a su hijo. Mi tía produjo frutas a su hijo. Produjo frutas a su hijo. ¿Será que las parió? No, ¿verdad?
¿Qué significa? Que aquellos sinónimos parciales son aquellos que se van a utilizar en algunas situaciones y en otras no, mientras que los totales se podrán intercambiar en cualquier contexto porque no va a cambiar el sentido o el significado de la oración, mientras que los parciales se pueden aplicar en algunos casos y en otros casos no porque carecen de sentido. Yo no puedo decir mi tía produjo frutas a su hijo porque no tendría sentido en ese contexto definitivamente. También tenemos los tipos de sinónimos con diferencia de grado. Esto, a diferencia de los anteriores, tienen significados semejantes, pero con diferencia de intensidad. Veamos. Arrogancia, soberbia. Fíjense que la intensidad va incrementándose, por eso es que se llama con diferencia de grado, porque ambos sinónimos, uno es de mayor grado de intensidad en comparación con el otro. No es igual decir arrogancia que decir una persona soberbia. La soberbia genera un impacto de mayor intensidad al momento de decirlo en la persona. Aunque sean sinónimos, se llama con diferencia de grado porque uno tiene un mayor impacto emocional en la otra persona. Veamos el ejemplo. Su poder económico ha crecido, así como su soberbia. Luego dice, a la mayoría de las personas no le gusta su arrogancia. Mira cómo cambia el grado de, de uno y el otro, ¿ves? Interesante. Vamos con aquel que se llama con diferencia de uso. Este tipo de sinónimo se prefiere usar uno u otro según quien sea el receptor o de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Ejemplo, presencia y tasa. Ayer se presentaron los jóvenes con buena presencia. Los que se presentaron hoy también tenían buena traza. No tiene sentido, ¿verdad que sí? Los que se presentaron hoy también tenían buena traza. Es decir, bueno, es buena presencia. Presencia pertenece a un uso formal del idioma. En cambio, traza a un uso informal, es decir, coloquial. Entonces, este tipo de sinónimos con diferencia de uso se refiere básicamente al uso. Va a depender dependiendo del nivel o el contexto o el lugar en el que yo lo vaya a utilizar. Fíjense que la palabra tiene buena presencia, es un nivel bastante, digamos, formal para hablar, pero los que se presentaron hoy también tenían buena traza. Traza ya tenía un nivel, sería coloquial. Entonces, cuando hablamos de sinónimos con diferencia de uso, es que su uso, valga la redundancia, va a depender de la situación o el lugar en la que nosotros nos encontremos. De repente vamos a ver personas que van a hablar de esta forma porque están en otro ambiente, en otro lugar, o son personas mucho más preparadas, y vamos a ver otro tipo de personas que de repente no tienen un nivel cultural avanzado y van a utilizar este tipo de palabras coloquiales. ¿Ok? Va a depender en todo caso de la persona que haga uso de ella. Veamos el siguiente ejemplo. En cada uno de estos grupos hay una palabra que no es sinónima. Descúbrela y anótela. A ver cuál será. Vamos a jugar juntos. Benévolo, seguijunto, afectuoso, magnánimo, afable, efímero, temporal y eterno. ¿Qué palabra no será sinónimo? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Lee el siguiente enunciado y luego indica la alternativa que contenga los sinónimos de las palabras destacadas. Andaba por las calles próximas al mercado. De pronto, en una esquina torció a la derecha y tropezó con un señor, que le suplicó perdón. Caminaba cercanas, iba lejanas, recorría vecinas, saltaba o siguiente. Repito, lee el siguiente enunciado y luego indica la alternativa que contenga los sinónimos de las palabras destacadas, es decir, la alternativa que contenga andaba y próxima. ¿Cuál será?
Iba lejana, no, porque próxima sería cercana. Recorría vecina, no. Saltaba siguiente, no. Definitivamente es la A. Andaba es sinónimo de caminaba. Próxima, cercana, ¿verdad? La opción correcta es la A. En esta oración, demos une los sinónimos correctamente. Veamos. Economizar, avaro o avaro, ingenioso, advertir. Definitivamente, vamos paso por paso. Ingenioso sería ocurrente. Economizar sería tacaño, ¿verdad? O avaro. Avaro sería tacaño, definitivamente. Economizar, ahorrar. Y advertir sería notar. Esa sería nuestro sinónimo, porque advertir definitivamente que no tiene coherencia con este. El sinónimo de emular es creer, combatir, comparar, inspirar o imitar. Emular es sinónimo de imitar. Ordena las siguientes o los siguientes sinónimos de mayor a menor intensidad. Refulgir, resplandecer, lucir, brillar. Resplandecer, refulgir, lucir, brillar. Dice de mayor a menor intensidad. Presta atención, analiza y resuelve. Elige las opciones que aparecen en cada recuadro y escribe el sinónimo más adecuado al contexto. Tiene la tendencia a ser fastidioso. Tiene la tendencia a ser fastidioso. C. Arropo la esperanza de verla otra vez. Abrigo la esperanza de verla otra vez. Al tomar la decisión, lo invadió la duda, ¿verdad? Lo invadió la duda, que sería invadió la duda. Tiene la tendencia a ser fastidioso. Abrigo la esperanza, porque arropo no tendría como que... Abrigo la esperanza de verla otra vez. Interesante. Ahí tendríamos la respuesta. No me queda más entonces que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de sexto A y sexto B de primaria. Siempre será un honor y un placer para mí guiarnos en el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su queridísimo profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere un chorro.